ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Hoy vamos a hablar desde el año 0, más o menos hasta el 300. Hay mucha información, hay demasiada información. Voy a tratar de condensar. Como les digo, es solo historia, ¿no? De pronto es algo, espero que no sea tedioso, que no nos vayamos a dormir. Pero definitivamente, aún en la historia aprendemos. Aún en la historia hay enseñanzas que nos forman, que nos enseñan, valga la redundancia, y nos capacitan, amén. Entonces, bueno, quiero iniciar hablando sobre las personas, el tipo de sujetos, de personajes que había en el tiempo del Señor Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque indiscutiblemente el cristianismo pues ha recibido influencias de muchas fuentes, ha recibido de muchas corrientes, de muchas doctrinas, de muchos personajes, ¿sí? Obviamente, como lo estábamos mencionando ahorita, todo es para bien, todo es encaminado por parte del Señor para formar una iglesia y gracias a Dios tenemos una sana doctrina, ¿sí? Pero somos influenciados o hemos venido siendo influenciados, somos el producto de muchas generaciones, de muchas personas, ¿listo? Entonces, lógicamente, obviamente, como dicen los jóvenes, obvio, somos el producto o venimos del judaísmo, ¿sí o no? Eso lo sabemos todos. Y en el tiempo del Señor hubo unos personajes que aún influenciaron el cristianismo, ¿listo? Cuando el Señor Jesús llegó aquí a la tierra, al planeta Tierra, habían unas personas, bueno, vamos a hablar propiamente de estos grupos. El primer grupo que había, o no el primero, uno de estos grupos eran los saduceos. Los saduceos. ¿Quién ha escuchado sobre los saduceos? Bien, bien, los estudiosos de la palabra. Alguien que diga algo sobre los saduceos, que sepa quién eran los saduceos, que nos diga. Bladito. No, eso es como exactamente, como que ya nosotros los marcamos, ¿no? Como que esos son los que no creen en la resurrección. Inclusive la palabra añade diciendo que no creen en ángel, no creen en el alma. Eran como muy materiales, ¿no? O sea, ellos no consideraban que la persona al morir, o sea, ellos consideraban más bien que la persona al morir, hasta ahí llegaba la existencia. Se acabó el fulanito, se murió. ¿Listo? Pero quiero ahondar un poquito más sobre los saduceos. Los saduceos eran la élite judía. ¿A qué se refiere con eso de la élite judía? Eran los gomelos de la época. Bueno, más que gomelos, eran la casta, eran los principales en cuanto al poder económico. Ellos eran los que manejaban el billete en Jerusalén, bueno, sí, en Jerusalén. Eran los poderosos. Las familias ricas eran los saduceos, ¿sí? Y asimismo, pues gobernaban, ¿sí? El origen de los saduceos, algunos dicen que viene de un sacerdote en los tiempos de David llamado Sadoc. De ahí deriva su nombre saduceos, ¿sí? Pero encontraba algo más interesante. Digamos que los saduceos empezaron a ser como importantes a influenciar en la historia en los tiempos de los macabeos, ¿sí? ¿Recuerdan a alguien el tiempo de los macabeos? El tiempo de los macabeos fue un tiempo donde el pueblo de Israel estaba, bueno, allí principalmente en Jerusalén, ¿sí? Allí estaba pues el templo, tenían sus costumbres, pero vienen los griegos y toman control de los judíos. Y los griegos vienen no solamente a gobernar, sino a afectar la religión judía. Entonces vienen con su paganismo, vienen a implantar ídolos y aún invaden el templo de Jerusalén y se hace lo que el profeta Daniel profetizó, diciendo de la abominación desoladora, que fue la abominación desoladora que Antíoco Epifanes, un griego, ingresa hasta el templo, al lugar santísimo, y allí
sacrifica cerdos. Un animal completamente impuro para los judíos. De esta manera, pues afectan, como profanan el templo, profanan la religión judía, ¿sí? Y allí es cuando se levanta Judas Macabeo y viene la revolución de los macabeos y ellos hacen un ejército y empiezan a batallar para desalojar a los griegos. ¿Listo? Pero de estos macabeos eran judíos, lógicamente, eran personas del pueblo judío, pero no eran sacerdotes. Ellos logran sacar a los griegos, pero quedan con el poder político y militar, ¿sí? Y ellos, al quedar libre y al liberar a Israel, a Jerusalén, ellos deciden mantener el poder, ¿sí? Y para poder mantener el poder, ellos sabían que tenían que tomar también el poder sobre el sacerdocio. Muchos de ellos no eran sacerdotes. ¿Me hago entender? Entonces, empieza a ejercer el ministerio sacerdotal personas que no eran llamadas levitas y sacerdotes. ¿Me hago entender? Y ellos retienen ese poder. Y ellos vienen a ser los que a futuro se llamaron también los saduceos. ¿Me hago entender? ¿Hasta ahí vamos bien? A tal punto que luego de los griegos viene el Imperio Romano, que nuevamente toma posesión, nuevamente subyuga a los judíos y implanta a su emperador, bueno, sus gobernantes, y los saduceos no quisieron perder esa importancia, no quisieron perder ese papel trascendental en el manejo de las decisiones del pueblo. Así que en la época del Señor Jesús, el sumo sacerdote, por ejemplo, para ser sumo sacerdote, ellos tenían que pagarle al Imperio Romano. ¿Me hago entender? O sea, en la época del Señor Jesús, cuando el Señor muere, estaba Caifás, era el sumo sacerdote. Pero ese sumo sacerdote no estaba allí porque se lo mereciera, digámoslo así, sino porque tenía el dinero para pagarle al Imperio Romano y que el Imperio Romano le permitiera ser el sumo sacerdote. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Por eso es que también, y es que esto tiene muchas connotaciones, o sea, eso tiene mucha trascendencia en los evangelios. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo entra al templo, ¿cierto? Y ve que están vendiendo palomas, ovejas y todo, y cambiando monedas y todo esto. El Señor dice, esto fue una cueva de ladrones, exactamente. ¿Por qué se hacían esos cambios comerciales? ¿Por qué se hacía todo ese mercado allí? Porque a la final el que se iba a ver beneficiado era el sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote recibía dinero de cada transacción, de cada ovejita que se vendía, ¿sí? Y con ese dinero pues pagaba para poder seguir siendo sumo sacerdote. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Interesante todo esto, ¿no? Bueno, aparte de eso, hay algo que se llamaba el Sanedrín. ¿Recuerdan? ¿Qué era el Sanedrín? Yo lo comparo como el Congreso. ¿Sí? Allá era donde se ponían las leyes, ¿sí? Que vamos a poner un impuesto mayor, no sé. O que ahora en adelante el sábado, no sé, vamos a cobrar esto, no sé, ¿sí? Parte del Sanedrín, creo que un poquito más de la mitad del Sanedrín, eran saduceos. La otra parte eran fariseos, que ahorita vamos a hablar un poquito también de los fariseos. Entonces, los saduceos tenían un poder político y sacerdotal. ¿Sí? ¿Amén? ¿Bien? Bueno, ¿qué más dice aquí la historia? Esto me llamó mucho la atención. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? ¿Recuerdan de quién fue hijo? De Zacarías, muy bien. Zacarías e Isabel, la prima de la Virgen María, ¿cierto? Zacarías, cuando queda embarazada su esposa, se le presenta un ángel a Zacarías porque Zacarías era sacerdote y él estaba oficiando el incienso, estaba presentando el incienso en el lugar santo, ¿sí? Y ahí se le presenta un ángel y le dice, tu esposa va a quedar embarazada, ¿sí? Ese Zacarías
posiblemente pertenecía ahí a los saduceos. Posiblemente era saduceo, ¿sí? Y posiblemente Juan el Bautista hubiera podido ser sacerdote saduceo. O sea, Juan el Bautista tenía un futuro prometedor en cuanto a la casta ahí de sacerdote, ¿sí? Pero todos sabemos cómo fue el ministerio de Juan el Bautista, ¿cierto? No fue sacerdote, ni mucho menos sumo sacerdote, ¿sí? Hay algunos que piensan y asumen, dicen que Juan el Bautista perteneció a otro grupo llamado los esenios. Ahorita vamos adelante a hablar de los esenios. ¿Vamos muy confundidos? ¿Sí? ¿O vamos bien? Bueno, vamos bien. Espero que vayamos bien. Que el Señor traiga revelación. Sí, es que estos temas son complejos, o sea, es mucha información. Bueno, otra cosa que encontré sobre los saduceos es que posiblemente los saduceos solo aceptaban el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. O sea, uno pensaría que aceptaban todo el antiguo pacto, ¿no? Posiblemente los saduceos solamente aceptaban los escritos de Moisés, Pentateuco. Así que por eso ellos consideraban que era Moisés y ya. Lo que es los profetas o los escritos sapienciales y poéticos eran desechados por los saduceos. ¿Listo? Bueno, esos eran los poderosos en la época del Señor. Otros personajes pues son los famosos fariseos. Yo creo que eso sí todos los hemos escuchado, ¿no? Inclusive a veces en la iglesia cristiana antes se decía, ay, no sea fariseo, ¿cierto? Son por lo general llamados, o sea, popularmente se connotó la palabra fariseo como hipócrita, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran la clase media de aquel entonces. No eran de los saduceos porque no tenían el poder económico, pero tampoco eran de la clase baja, ¿sí? Eran la clase ahí, estrato 3. ¿Listo? Sí, esos eran otros, sí. Los fariseos eran rabinos. O sea, los fariseos se especializaban en el conocimiento de las escrituras y no solamente en conocerlas, sino enseñarlas. Así que habían varias corrientes rabínicas o varias corrientes de fariseos, ¿sí? Habían fariseos muy radicales y había fariseos muy liberales. Y eso lo podemos ver en la palabra. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice que estaba allí escribiendo en tierra y le llevan la mujer sorprendida en adulterio. Ahí quienes llegaron, los fariseos radicales, donde dijeron, Señor, la ley de Moisés dice que tales mujeres deben morir apedreadas, o sea, radicales. O sea, lo que dice la palabra, eso se tiene que cumplir. Eran fariseos radicales. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Pues ya sabemos la historia, ¿no? Pues el que esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra, ¿sí? Así que todos acusados por sus conciencias, dieron la vuelta y chaito porque ninguno tenía la autoridad ni espiritual ni moral para juzgar a aquella mujer. Esos eran fariseos radicales, pero habían otra corriente de fariseos que eran los liberales. Entonces, por ejemplo, los fariseos liberales fueron los que llegaron y le dijeron al Señor Jesús, Señor, ¿podemos divorciarnos? Es lícito, exactamente, es lícito al hombre repudiar a su mujer y casarse con otra. O sea, ya me aburrí de la que tengo, ya no la quiero y vi otra más bonita, pues Moisés dijo que podíamos hacerlo. ¿Sí? ¿Tú qué dices? Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? También vayan y miren allá lo que dice el Génesis. Al comienzo fue varón y hembra los juntó, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces el Señor Jesús vemos que no estuvo bajo la corriente de fariseos radicales ni bajo la corriente de fariseos liberales. Sí, tampoco estaba en la mitad, o sea, había cosas que sí. O sea, el Señor definitivamente sabía cómo interpretar y vivir la ley. Amén. Y así es como debemos ser nosotros. Ni legalistas,
pero tampoco laxos, livianos con las cosas del Señor. Amén. Bueno, esos eran los fariseos. Hay otros personajes, como los escribas. Los escribas eran, más que ser un grupo, era un oficio, ¿no? Los escribas eran los que escribían la palabra. O sea, recordemos que en aquel entonces no había fotocopiadora, ni impresora, nada de esto. Entonces, ni escáner, sí. Entonces, ¿cómo se hacía otra Biblia? Pues que los escribas se sentaran allá muy juiciosamente a transcribir allá manualmente la palabra de Dios. Y eran tan radicales, que interesante esta radicalidad, que si ellos se equivocaban en una letrica, no le echaban corrector, no, nada de eso. Quemaban el rollo. Así ya me faltan 3 palabras. ¡Ay, la embarré! Queme ese rollo, no sirve. No sirve. Porque la idea era pasar fielmente la transcripción de la palabra. Ese es el legado que nos han dejado. O sea, qué tremendo, ¿no? Y estudiaban para eso, o sea, se dedicaban toda su vida a ser transcriptores, digámoslo, de la palabra. Esos eran los escribas, era un oficio. Asimismo como los publicanos, era un oficio. ¿Qué era un publicano? Un cobrador de impuestos. La DIAN. Y algo así como la DIAN, literalmente, no mentiras, señor, perdón. Pero sí eran cobradores de impuestos, o sea, ellos se presentaban ante los líderes romanos, ante los gobernadores romanos, y decía, bueno, yo me ofrezco, siendo judío, yo me ofrezco para cobrarle impuesto a mis hermanos. Bueno, listo, hágale. Le pagaban algo poquito. Entonces, ¿qué hacía esta persona? Sabía que de pronto a Santi tenía que cobrarle el impuesto 5,000 pesos, no sé. Entonces, Santi, usted tiene que pagar 10,000. Pero es que no tengo sino 7. Bueno, deme esos 7, yo miro a ver cómo cuadro. Pagaba los 5 al Imperio Romano y sus 2 era... Entonces, claro, imagínense, es como si un colombiano viniera aquí a cobrarnos impuestos para pagarle a los gringos, no sé, me estoy inventando algo así. Vende patria, ¿no? O sea, sí. Esos eran los publicanos y también era un oficio. Por ejemplo, un publicano famoso en la Biblia, Mateo. Uno de los discípulos de los 12 del Señor Jesús. Eso es un hash ahí. ¿Sí? Mateo era publicano. Bueno, otros... Dios mío, ya no hay reloj ahí. Bueno, otros personajes, los celotes, que ahorita el pastor por aquí nos decía. ¿Quiénes eran los celotes? Me pareció interesantísimo. Los celotes era la guerrilla del tiempo. Más que guerrilla eran los sicarios. Eran los sicarios de la época. Resulta que estos celotes eran judíos, ¿sí? Amaban su país y querían la independencia. Entonces, esos celotes andaban con un puñal y de pronto veían por ahí a un romano mal parqueado y llegaban, venga, ¿cómo le va? Y la espalda y ¡pum! Se murió. Un romano menos en el país. Inclusive eso que acabo de explicar le llamaban la sica. Y de ahí viene la palabra sicario. De ahí viene la palabra sicario, que actualmente todos sabemos que es un sicario. ¿Sí? Y así era como se comportaban estos celotes. ¿Y a qué no saben? Había un discípulo que era celote. Simón el cananista o el celote. Ese sí lo apunté. Lucas 6:15 y Hechos 1:13. Cuando nombra que el Señor Jesús llama a sus 12 discípulos, ahí nombra a Simón el celote. O sea que posiblemente este Simón era ahí sicario y el Señor lo restauró, ¿no? Qué tremendo. Bueno, otro personaje ya para poder seguir avanzando, que se los mencioné ahorita, eran los esenios, ¿sí? Los esenios, que posiblemente algunos teólogos y estudiosos dicen que Juan el Bautista era esenio. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran sacerdotes legales. Recuerdan que les hablé que en el tiempo de los macabeos, pues los macabeos y los saduceos mantuvieron ese poder religioso. Pues, ¿qué pasó? Los verdaderos sacerdotes, los fieles a Dios, podríamos llamarlo así,
pues vieron esta injusticia, ¿no? Y aunque tenían derecho por ser del linaje sacerdotal a ejercer ministerio sacerdotal, ellos decidieron voluntariamente renunciar a su oficio sacerdotal porque vieron la corrupción tan terrible que había en aquel entonces. Entonces ellos dijeron, o sea, con tanta corrupción, ¿cómo voy a servir a Dios en el ministerio sacerdotal? O sea, imposible. Entonces ellos deciden irse cerca al Mar Muerto, ¿sí? Y hacen unas comunidades que le llamaran las comunidades del desierto de Qumran. Yo creo que esa palabrita Qumran la hemos escuchado, ¿cierto? Este sector de Qumran es importantísimo, porque creo que más o menos en el año 1964 o algo así, los arqueólogos encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. Y ahí fue donde descubrieron estos personajes, los esenios. ¿Sí? Vuelvo a decir, ellos eran sacerdotes, la mayoría eran sacerdotes, que decidieron dejar el sacerdocio allá de Jerusalén e irse a vivir una vida como de monasterio, algo así. Tenían unas costumbres o unas leyes a nivel de comunidad y era parecido como a los monjes. Por ejemplo, ellos se abstuvieron de casarse. ¿Sí? Mantuvieron como el celibato. La mayoría, otros, a pesar de estar ahí, se les permitió, pues lógicamente, para continuar su legado a sus hijos, ¿me hago entender? Llevaban vidas extremas, se caracterizaban por los bautismos o bautizos, ¿sí? Ellos eran hasta enfermos con eso del bautismo cuando yo leía o estudiaba sobre eso, porque ellos en el día se bautizaban 2 veces. Sí, o sea, digamos que como nosotros nos bañamos una vez al día, pero ellos lo asumían literalmente, se metían allá en la pileta y se bañaban, porque era, o sea, ellos se levantaban y decían, bueno, me voy a trabajar, entonces me bautizo, y al llegar nuevamente, era como para mantener una pureza ritual, no sé si me haga entender, ¿listo? Por eso, algunos consideran que Juan el Bautista era esenio. Y que su doctrina, porque muchas de las cosas que enseñó Juan el Bautista se asemejan a lo que hacían los esenios. Por ejemplo, Juan el Bautista, ¿recuerdan su vestimenta? Piel de camello, y comía miel y langostas. No la langosta del mar, no. Eran los insecticos los que se comía. Y ese era el tipo de vestimenta de los esenios y la comida que tenían los esenios. ¿Listo? Entonces, por eso algunos piensan que Juan el Bautista era esenio. Ahí, de todo eso, vemos que el cristianismo ha heredado muchas cosas. De ahí venimos. Pues lógicamente de más antes, como la pastora hace 8 días nos compartía, pero de aquí también, de este caldo de cultivo, de este caldo ahí social, de ahí también venimos nosotros los cristianos. Por ejemplo, hacemos el bautismo, posiblemente ahí como influenciados por los esenios, y bueno, muchas otras cosas, ¿listo? Por supuesto, el Señor aquí es donde ejerce su ministerio, aquí es donde el Señor, pues, ya ahí podemos entender un poquito más por qué mataron al Señor Jesús, ¿no? Porque los saduceos no querían perder el poder político y sacerdotal. Pensaban que si, o sea, ellos decían, si Jesús empieza aquí con su reinado mesiánico, se nos acabó el negocio. ¿Me hago entender? Entonces, ahí es donde se desarrolla su ministerio, donde muere, ¿listo? Y bueno, obviamente resucita, eso no lo podemos olvidar. El Señor muere y resucita e inicia la historia del cristianismo como tal, ¿listo? Bueno, quiero que veamos un video muy cortico que nos habla sobre lo que ocurrió en Jerusalén un poquito despuesito de la muerte del Señor Jesús. Amén. Que pasen el video. Esa era la señal.
El año 70 después de Cristo es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese año? Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano, gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego Galilea se rebeló. Cestio Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón luego envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos, aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas de libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos? ¿Dónde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella.
una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Todos confundidos? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué era ese video? Es la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Del templo de Jerusalén y la ciudad misma, ¿listo? Desde ahí, digamos que empieza el peregrinaje del pueblo de Israel hasta que en el año de 1960, creo que es, cuando por fin Jerusalén vuelve a ser estado y les permiten retornar a Tierra Santa, a volver a ser un país. Pero desde este tiempo, desde el año 70 de la destrucción del templo de Jerusalén, pues el pueblo de Israel andaba por todo lado. ¿Listo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, espero que sí. Aquí empieza lo bueno. Hasta ahora empieza. Bueno, como lo vimos ahí en el video, dos cosas que me llamaron mucho la atención. Lo primero, ¿recuerdan que hablábamos de los saduceos y que eran los prósperos de aquel entonces? En la toma de Jerusalén vemos que pues toda esa prosperidad se fue al piso, a tal punto que esa frasecita que mencionan ahí, que aún la esposa del sumo sacerdote le tocó ir a buscar en la basura. O sea, cómo pues Dios volteó todo, ¿no? O sea, cómo Dios... Otra cosa, muchos de los cristianos habían emigrado, muchos de los cristianos ya no estaban en Jerusalén a causa de todas las persecuciones que hubo, empezando desde Jerusalén. Pero pues ese fue el propósito de Dios, ¿no? Porque así fue como los cristianos empezaron a evangelizar, como lo dice allá en Hechos, ¿cierto? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? O sea, muchos no querían salir de Jerusalén, pero a causa de las persecuciones, dentro de las primeras persecuciones con el primer mártir Esteban, pues muchos ese día les tocó salir huyendo, y a dónde iban, pues iban anunciando la palabra del Señor o el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Listo? Bueno, desde estos tiempos la iglesia empezó a ser perseguida, o sea, desde este momento y años antes, la iglesia Señor. Sí, básicamente la iglesia empezó a levantarse en el pueblo gentil, porque digamos que sabemos que cuando Pedro se levanta después del Pentecostés, hace dos llamados grandísimos, ¿sí? En uno gana 3.000 y en el otro gana 5.000, ¿sí? Esos fueron como la semilla, ¿sí? Pero cuando muere Esteban, que es apedreado, ese mismo día se levanta una gran revuelta y muchos, o sea, de esos 8.000, muchos empezaron a huir. Entonces, la iglesia fue a fortalecerse afuera, ¿sí? El libro de Hechos nos habla que sí aún permanecía parte de la iglesia en Jerusalén y era como un punto importante de consulta de los gentiles. Pero ya aquí vimos cómo Jerusalén es destruida y pues digamos que ese centro cristiano, digámoslo así, ese comando central de los cristianos hasta ahí queda. Entonces sí, la iglesia empieza a desarrollarse a nivel de el pueblo gentil, de los no judíos. ¿Listo? Amén. Bueno, y a partir de estos tiempos empieza lo que es la persecución de la iglesia. Algunos consideran que fueron más o menos 2 siglos de persecución. 2 siglos, 200 años de persecución. Claro, no fueron constantes, o sea, no fue 200 siglos, quién sabe si la iglesia hubiera permanecido. Pero durante 2 siglos, 200 años. Pero sí durante este tiempo hubo
algunos estudiosos lo llaman 10 persecuciones generales, de las cuales les voy a hablar rápidamente. Esto no voy a ahondar. La primera persecución la inició el emperador Nerón en el año 64 después de Cristo, ¿sí? ¿Qué hizo don Nerón? Algunos dicen que Nerón estaba en Roma, era el emperador romano. Y algunos dicen que el mismo Nerón incendió Roma, ¿sí? Con el pretexto de tener un argumento para perseguir a los cristianos. ¿Sí me hago entender? O sea, ese fue el primer emperador que empieza a perseguir la iglesia, es Nerón. Y le echaba la culpa a los cristianos de haber incendiado Roma. Y con ese argumento empieza la primera persecución. Luego viene un segundo tiempo de persecución por otro emperador llamado Domiciano. Les voy a leer los nombres de los emperadores y los años, ¿listo? Y de pronto uno que otro datico. Domiciano hizo una persecución entre el año 90 y 96 después de Cristo. Él inició una persecución un poco suave, o sea, digamos que no era tan radical de buscar matar a los cristianos, sino que empezó a quitarles derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no ganas lo mismo, el sueldo no va a ser el mismo que si no fueras cristiano, por ser cristiano. ¿Listo? Entonces, hizo unas leyes así un poco como, podríamos decir que no tan fuertes, pero sí, claro, evidentemente buscando perjudicar a los cristianos. Tercera persecución, emperador Trajano, en el año del 98 al 117 después de Cristo. Bastante, casi 10 años. Cuarto, Adriano, del 117 al 138, o sea, fue la continuación del anterior, un tiempo fuerte. Quinto, del 117 al 138. Quinto, Marco Aurelio. Marco Aurelio persiguió a los cristianos del 161 al 180 después de Cristo. El emperador, Marco Aurelio, se me olvidó, el emperador Marco Aurelio se caracterizó por hacerle una muy mala fama a los cristianos, ¿sí? O sea, buscaba no solamente perseguirlos, sino que el pueblo romano aborreciera a los cristianos, o sea, como que ellos ni siquiera son humanos, los catalogaba como peor que un animalito. ¿Listo? Bueno, sexta persecución, Septimio Severo, del año 202 al 211. Él estableció un decreto donde decía que convertirse y bautizarse se pagaba con la muerte. O sea, no solamente era matar a los cristianos, sino aquel candidato a ser cristiano que confesara y se bautizara, era digno de muerte también. ¿Listo? Séptimo, Maximino Tracio, del 235 al 236. Él se caracterizó por ejecutar a los líderes cristianos. O sea, no buscaba solamente a aquel que asistía a la iglesia, sino que buscaba más que todo a los pastores, diáconos, obispos y todos estos líderes de la iglesia. Octavo, emperador Decio, del 249 al 251, también, bueno, dice que denigró totalmente el cristianismo. Noveno, Valeriano, del 257 al 260 después de Cristo. Él prohíbe las reuniones, ejecuta a diáconos y laicos en público, obviamente, y quita las propiedades. Todas estas cosas me parecían interesantes. Y ahorita les cuento por qué. Porque, bueno, sí, de una vez. Porque me parece interesante. Porque algo que yo siento en mi corazón es que la historia se repite. La historia se repite. Y pues Dios nos libre, pero si vamos a tener que ser perseguidos, pues vayamos pensando que ya muchos cristianos lo vienen viviendo desde la iglesia primitiva. Pasó todo esto. Preparémonos. Amén. Preparémonos.
Listo, y el último, Diocleciano, ¿sí? Ya les dije el noveno, ¿cierto? Valeriano el noveno y el décimo, Diocleciano. Del 303 al 331, 30 años, imagínense. Destrucción de iglesias, quemaba las Biblias, o sea, buscaba que se quemaran las Biblias. ¿Qué tal? Noten ahí. Decía lo que hacen en China y el pastor nos compartió un link también hace poquito, donde cómo las nuevas Biblias están sacando versículos importantes, ¿no? Entonces tengámoslo muy presente. Y bueno, la pena de muerte para los cristianos, ¿listo? Entonces, preparémonos, ¿no? Preparémonos porque muchos cristianos murieron. Y bueno, pues que Dios nos fortalezca. Bueno, aparte de eso, ¿qué hora es? Dios mío. Bueno, sí, vamos, ¿quién? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Diocleciano. Perdón, es del 303 al 331, ¿sí? ¿Al 13? Uy, discúlpeme. Constantino, yo tengo aquí. Ah, sí, tiene razón, Carlitos. Sí, Carlitos. Tienes razón, sí. Había apuntado mal, sí. Ya ahorita hablamos de Constantino. Gracias, Carlitos. Hasta el 313, sí, señor. Listo. Aparte de eso, hay algo. Sí, Carlitos. No faltes. No faltes, no faltes. Aparte de eso, aparte de la persecución de la iglesia, hay algo que también el apóstol Pablo llamaba que él tenía una lucha interna, porque no solamente eran las persecuciones externas, sino también al interior de la iglesia. O sea, la iglesia, definitivamente Dios tiene que estar en la iglesia. O sea, definitivamente, si no es por Dios, la iglesia no hubiera permanecido. Porque aparte de todas estas persecuciones, muertes y todo esto, también hubo otro enemigo grandísimo que fueron las herejías. Y aquí les quiero hablar de algunos de esas herejías. Por ejemplo, el gnosticismo. Ese lo conocemos. Fue una herejía que se levantó desde aquel periodo de la iglesia primitiva, ¿sí? El gnosticismo se caracteriza por el deseo del conocimiento. Es un misticismo oriental. ¿Listo? Y esto buscó influenciar y afectar fuertemente a la iglesia. O sea, la sana doctrina que venimos o que tenemos desde el Señor Jesús y los discípulos, y bueno, los discípulos de los discípulos, intentó ser bombardeada y atacada por estas doctrinas. Entonces el gnosticismo fue uno de estos. Los gnósticos se caracterizan o buscan un conocimiento secreto superior. Y eso es lo llamativo del gnosticismo, ¿sí? Aún hay iglesias gnósticas. O sea, también esto me parecía tan interesante que uno dice, estas herejías de ese tiempo, no son de ese tiempo. Actualmente siguen vigentes. Y lo llama o lo traía a esta charla para que nosotros tengamos cuidado. O sea, no es que eso, sí, esas herejías eran para ese tiempo. No, están vigentes y siguen atacando. Por ejemplo, los gnósticos buscan inclusive evangelizar cristianos, digámoslo así. Y su herramienta es el conocimiento supremo. Conócete a ti mismo. ¿Has visto unos letreros que a veces dice así? El control de ti mismo, el conocimiento de ti mismo. Libera tu espíritu a través del conocimiento. Y con esas frases es que... la gnosis, exactamente. O sea, es el hecho de un conocimiento superior que te liberará. ¿Listo? Enseñan un desprecio del mundo material. ¿Sí? O sea, como libérese de este mundo material y busque el conocimiento superior. Inclusive tienen un montón de doctrinas en contra del Señor Jesús. Por ejemplo, una de esas dicen que el Señor Jesús no vino en carne. Que el Señor Jesús no vino en carne. O sea, Él no tomó, o sea, ese principio cristiano que tenemos nosotros de que el Señor se hizo carne, ¿sí? Como nosotros, vivió exactamente como nosotros, los gnósticos lo tergiversan y dicen que no, que el Señor vino y era un espíritu.
y que cuando estaba en la cruz no murió, sino que meditó, una meditación trascendental, logró sacar su espíritu y al tercer día regresar. ¿Sí me van o sea, hacen un montón de herejías y cosas para engañar, ¿listo? Bueno, los gnósticos. Otro, los nicolaitas. Ese aparece en la palabra, en Apocalipsis, ¿cierto? Cuando el Señor está hablando a las iglesias, dice, tienes ahí a unos de la doctrina de los nicolaitas, ¿cierto? ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas se caracterizaron por tener una doctrina de Balaam, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la doctrina de Balaam? El dinero, la ambición, pero también el libertinaje sexual. ¿Listo? Algunos, o sea, el nicolaísmo en el tiempo de la iglesia primitiva, pues habían cristianos que eran nicolaitas, ¿sí? O sea, iban a la iglesia, pero aceptaban la doctrina de Nicolo, que fue el padre de los nicolaitas, ¿sí? ¿Y cuál era esa doctrina? Yo estoy en la iglesia, pero yo sé que Dios no me va a condenar por una canita al aire. Como hoy en día, sí, señor. Exactamente. Entonces, entonces ahí vemos a los nicolaitas en acción, ¿sí? Más que todo el tema sexual. El tema sexual. ¿Listo? Y tienen también esa frasecita por ahí que salvos siempre salvos, ¿no? Salvos siempre salvos. O sea, no importa si yo hago y deshago. Yo ya acepté a Cristo, entonces no voy a perder mi salvación. ¿Listo? La doctrina de los nicolaitas. Nicolo. Inclusive algunos dicen que es mencionado por el apóstol Juan en las cartas, creo que lo nombra. Y dicen que, o sea, cuando hay una de las cartas de Juan donde dice pilas con fulanito de tal porque ese está haciendo hasta para vender dentro de la iglesia. Muchos dicen que ese era nicolaita. ¿Listo? Bueno, otra secta o herejía, el marcionismo. El marcionismo, no quiero decir, pero no alargarme mucho. Marcionismo, nació en un hombre llamado Marción, ¿sí? Y este hombre era cristiano. Y él empezó a decir, oiga, pero no tiene relación un Dios de amor que envía a su hijo a un Dios que condena y castiga. Entonces él veía como un contraste entre el Dios del antiguo pacto y el Dios del nuevo. O sea, ¿cómo es posible que aquí Dios nos muestra su amor en Jesucristo y es capaz de entregar hasta su propio hijo? Pero allá en el antiguo pacto nos habla de castigo y juicio. Entonces él dice, no. Hay que cambiar esa visión. Y se quedó con la visión del Dios de amor, ¿no? Entonces, él todo o sea, dijo, Dios es solo bondad y es un Dios que no se aira. Algo así como un Papá Noel, ¿no? Sí. Entonces, es un Dios de solo misericordia, amor y compasión. Entonces él empezó a predicar un evangelio que no incomoda. Un evangelio donde solo habla del amor de Dios. Pero y que esa frase que también está en Juan, creo que lo dice, que Dios es amor, pero es también fuego consumidor. Entonces nosotros o sea, no podemos olvidar las dos facetas de Dios. Sí, Dios ama y de tal manera amó Dios al mundo. Y, sí, amén. Pero no podemos olvidar que también cuando se aira, no hay dónde escondernos. O sea, hay que tener esos conceptos muy claros. Y ese es el marcionismo. ¿Hay iglesias cristianas marcionistas? Donde solo te hablan de amor. Ay, sí. No, que soy pecador. Tranquilo, sí, ven. Sigue con tu pecado. Siga, no hay problema. Dios te ama. Fuerte, ¿no? O sea, interesante. Otra herejía es el montanismo. Este también es importante. Dice que el montanismo era una corriente donde se le daba importancia exagerada a las profecías.
donde se le daba importancia exagerada a las profecías. Inclusive llegó a tal punto de decir que era más importante lo que una persona en trance o en profecía decía que la misma palabra de Dios. El montanismo. Entonces se le dio esa relevancia a la profecía y a los, ¿cómo decirlo?, a las manifestaciones espirituales, inclusive más allá de la palabra. Y eso hay que también tenerlo acá, o sea, que Dios nos guarde, porque gracias al Señor aquí el Señor se mueve y nos habla y nos profetiza y a veces tenemos revelaciones y todo esto. Importante y buenísimo. Pero ojo, esas revelaciones, esas manifestaciones no se pueden salir de la palabra de Dios. No se pueden. Y por eso Pablo decía, bueno, cuando alguien profetice, también estén ahí los otros, venga, de lo que dijo, si está acorde, o sea, ojo, juzguen las profecías, juzguen las palabras, ¿sí? Porque Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, ¿sí? Y por eso Pablo dice, si aún yo o un ángel se les aparece y les predica otro evangelio, el tal sea anatema, sea maldito. Eso dijo Pablo. Gálatas 1:8, paz, gracias. Amén. Dios trajo las palabras, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Y es algo que nosotros tenemos que, y por ahí hay iglesias montanistas, donde es más importante la manifestación y la palabra de este profeta o de aquel que lo que dice acá. Y por eso Pedro creo que dice, el apóstol Pedro dice, a ustedes deben saber que la palabra profética más grande es la Biblia. Si usted quiere profecía, aquí está, aquí. No vaya a buscar un profeta, ay sí, que necesito que me digan si tengo que comprar esa casa o no. Póngame manos. Aquí está la palabra profética más importante. Amén. Otro, evionismo. Evionismo. Evio, con B de Bogotá. Evionismo. Esta herejía buscaba que se mantuvieran los ritos judíos. Interesante, ¿no? Y ellos, a pesar de ser cristianos y creer en Cristo, buscaban mantener todas las costumbres y tradiciones del antiguo pacto. Entonces el guardar el sábado, bueno, todas esas leyes del antiguo pacto. Y tenían un error grandísimo porque negaban la preexistencia de Cristo. O sea, ellos no consideraban que Jesucristo era Dios encarnado. No, ellos decían, Jesús nació y desde ahí inició su existencia. ¿Listo? Bueno, hay otras que no las busqué y bueno, yo creo que también por tiempo, pero se las voy a mencionar. Los cerintios, con C, cerintios, los arrianos, esos arrianos también negaban la divinidad de Cristo. Los maniqueístas, ese me pareció chistoso, maniqueístas. Los diotrefistas, los filetistas, los sabelianos, con B de Bogotá también, sabelianos, y los paulicianos. ¿Listo? También, todas estas fueron herejías que se levantaron para contaminar la iglesia y tergiversar el mensaje evangélico. ¿Listo? Pero también es interesante que a la par de estas herejías se levantaron hombres que les llamaron los padres apostólicos, que fueron los discípulos de los discípulos, ¿sí? Estos se caracterizaban, la mayoría, o sea, cada uno se caracterizó en atacar una de estas herejías. Se los menciono también. Ignacio, Ireneo, Papías o Papias, no sé cómo se pronuncia, Clemente,
Policarpo y Justino Mártir. Ese Policarpo tiene les recomiendo el fin de la vida de Policarpo, tiene un testimonio bien bonito. ¿Listo? Justino Mártir. ¿Listo? Entonces, si usted le gustan estudiar biografías, ahí tiene para que se entretenga. Amén. Bueno, ya vamos terminando. Bueno, hablamos que entonces durante más o menos 2 siglos la iglesia cristiana fue perseguida, ¿no? ¿Sí? Pero esta persecución finaliza, como nos corrigió bien hecho Carlitos, con un emperador llamado Constantino. ¿Sí? Constantino, que su nombre completo es Flavio Valerio Aurelio Constantino. Flavio Valerio Aurelio Constantino. ¿Quién fue este Constantino? Este Constantino cuenta la historia que un día tuvo una visión y vio que el cielo se abrió y vio una cruz. Y ahí dijo, ¡ah! Esa es la señal. Esa es la señal. Y desde ahí se convirtió al cristianismo. ¿Sí me hago entender? Pero yo no sé si decir que fue lo más bienaventurado o fue lo más terrible que le ha podido pasar a la iglesia. Porque por ser el emperador, legalizó el cristianismo. Entonces pasó de ser de la noche a la mañana una iglesia perseguida, una iglesia que hacía cultos en túneles, en cuevas, en catacumbas, ¿sí? A ser una iglesia popular reconocida por el imperio. Es más, Constantino obligó a que todo el mundo se hiciera cristiano. ¿Ve? ¿Eso se puede? Constantino lo hizo. Pero pues lógicamente la conversión no iba a ser genuina, era para que no me mataran. Y eso obligó a que muchos ritos paganos se cristianizaran, digámoslo así. Entonces muchas adoraciones por allá, por ejemplo, a Cera, bueno, muchas cosas, muchos ídolos, antes eran, no sé, Atenea, bueno, aquel, y ahora era San Pablo, San Pedro, ¿sí? Por ejemplo, usted va a ver las imágenes de San Pedro y es parecido, creo que a Apolos, al dios Apolos. ¿A Zeus? Sí. ¿A Zeus? Sí, a Zeus. Bueno, no recuerdo bien. Pero como los paganos, como ahora se volvieron al cristianismo, pues quisieron mantener sus tradiciones paganas y las metieron ahí. Entonces es ahí donde nace la famosa iglesia católica. ¿Listo? La iglesia católica, que su nombre es universal. Y esto hizo Constantino en el año 313. Muy bien, Carlitos. Con el edicto de Milán, donde él dice, ahora todos vamos a ser cristianos y el que no, venga y una vez aquí lo matamos. Entonces, legalizó el cristianismo, obligó a cristianizar, pero al mismo tiempo también se levanta algo importante, la mezcla entre la política y la religión. Por eso digo que no sabemos si fue algo bueno o fue lo más terrible. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una iglesia perseguida, a pesar de que murieron muchos cristianos, la iglesia no dejó de crecer. La iglesia vivía avivada. La coinonía, la unidad entre creyentes era tremenda. Pero se levanta Constantino, dice, no, ya frescos. Pues la iglesia, ¿qué? Se relajó. Y su nivel espiritual empezó a... ¿Señor? Esa fue la estrategia de Satanás, correcto. Satanás por 200 años persiguió a los cristianos y no pudo. Entonces Satanás cambió la estrategia. Si no puedes con tu enemigo, únete a tu enemigo. Entonces dejémoselo todo fácil. Ya no te vamos a matar por ser cristiano. Ya no, tranquilo, ya. Es más, puedes vivir tu evangelio fresco, libre. Pero eso ocasionó que la iglesia decayera. ¿Listo? Pues ahí inicia la iglesia católica, ¿sí? Digámoslo así. O sea, y bueno, para terminar,
hay algo importante, esta historia continuará dentro de 8 días. Pero algo importante también, hasta donde alcanza la historia de la Iglesia Católica, es el famoso Cisma de Oriente. ¿Sí? ¿Qué es el Cisma de Oriente? La Iglesia Católica había hecho una unión entre 5 ciudades importantes católicas. ¿Sí? Se las de una de Jerusalén, Constantinopla, Roma, una en África, se me olvidó, y otra en Asia Menor, creo que era. Constantinopla. Entonces estas 5 ciudades eran como 5 Romas. Alejandría, sí señor. ¿Listo? Estas 5 ciudades eran el grupo de la Iglesia Católica. Pero resulta que la Iglesia romana empezó a perder poder y eso no le gustó. Y adicional, en Constantinopla dijeron, venga, tenemos que sacar las imágenes, o sea, las imágenes, la adoración a las imágenes, eso no es de Dios. Y a los romanos no les gustó. Entonces hubo ahí eso y otras cositas. Ocasionó ahí una división, a tal punto que Roma dijo, ya no vamos con ustedes. Y se separaron. Entonces Roma quedó con el Papa. Y Constantinopla dijeron, pues nosotros también vamos a poner un Papa. Y también tienen, no le llaman Papa, se me olvidó cómo les llaman. Bueno, se las debo, ¿sí? Es el, no recuerdo ahorita, ¿sí? Pero esa es la famosa Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Por eso es que usted ve los católicos de Rusia que se visten parecidos, pero ellos no están bajo la cobertura del patriarca, sí señora. Ellos no están bajo la cobertura de la Iglesia de Roma, o sea, del Vaticano, como dicen por ahí, de la Baticueva, ¿sí? No. Los católicos ortodoxos tienen su propio patriarca y tienen como su papa, ¿sí? Entonces eso es, digamos que, de las cosas ahí interesantes. Y digamos que ahí veo como un declive del cristianismo, ¿no? O sea, hasta aquí el cristianismo está apagado, solamente de nombre. Y si usted quiere saber el resto de la historia, venga dentro de 8 días. Amén. Bueno, como resumen, sí quería o sea, que no sea solo historia. Como resumen, sí que nos evaluemos mucho en cuanto a las herejías, en cuanto a cómo está nuestro cristianismo personal, ¿no? Que estemos avivados, que estemos comprometidos con el Señor, que eso de la historia de Constantino es importante, porque cuando tú estás en luchas, es cuando más oras, es cuando más aferrado estás a Dios, ¿no? Y a veces cuando todo anda bien, nos vamos enfriando, entonces tengamos eso presente, ¿listo? Y bueno, pues que podamos seguir y vivir una vida para el Señor, amén.